acción. Empiece. Yo no he empezado. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige. Y eso lo hace libre. Hacemos otra. ¿Alguien sabe qué es esto del método Gronholm? Gronholm, ¿no? Gronholm. Este lugar es una selva. Es capitalismo puro. Freddy, vámonos. Hasta Nueva York, del tirón. Yo estaba preso, pero con las canciones no pueden. No van a ser. Siempre, desde que recuerdo, he ido muchísimo al cine. Recuerdo así como una experiencia cuando mis viejos me llevaron a ver Lawrence de Arabia. Hay un corte en esa peli que me acuerdo que eso me quedó tatuado en el cerebro. Que es un momento que el personaje que hace Peter O'Toole de Lawrence, tenía una cosita con un fósforo, que el truco de apagarlo con los dedos era el dolor. Y de pronto, bueno, como le han encomendado que vaya a Arabia, enciende el fósforo y hay un planito así, la cámara acá, ¿no? Y el tipo hace... Y sopla y corte a el desierto enorme y el sol que va saliendo. Cada vez que vuelvo a ver la película, que la veo bastante, ese corte me vuelve a producir, por lo menos a evocar aquella sensación de que descubrí una cosa viendo esa peli siendo así, ¿no? Cuando estaba por terminar el colegio, había dicho que iba a estudiar arquitectura, y me acuerdo que un día fuimos al cine, fuimos a ver El Conformista, de Bertolucci. Salimos de verla y dije, voy a estudiar cine. Pero hubo algo en la película que me hizo decirme, quiero ponerle el cuerpo al cine. O sea, no quiero que el cine sea mi diversión, mi entretenimiento, mi hobby. Al día siguiente fuimos al Hotel de Escuela de Cine de La Plata. Terminada esa experiencia, me llamaron de una productora de publicidad, Cinemanía. El trabajo que había era como ayudante de producción. Y dije, bueno, yo necesito trabajar, adelante. Fueron unos 6 meses que trabajé ahí. Los socios eran Luis Puenzo, Alfredo Stuart y Marcelo Carvajal. Me llama Luis Puenzo, me dice que, bueno, que se estaba separando de sus socios, que iba a armar una nueva productora y si me interesaba hacerme cargo de la parte de producción como jefe de producción de los comerciales. Una mañana llega Puenzo a la oficina, me acuerdo, me dice, Marce, vamos a tomar un café, vamos al bar de la esquina, y me cuenta el germen de lo que va a ser la historia oficial. Entonces me dice, ¿qué te parece? Yo, Dios, Luis, por Dios, hagamos esta peli. Si Gaby es su nieta, ¿qué hacemos? Y bueno, a partir de ahí, lo hice junto con Aida Bornik, bueno, y se empezó a poner en marcha. Esto, cuando se pone en marcha el proyecto, todavía no había sido la Guerra de Malvinas. O sea que obviamente en ese momento no teníamos ni idea de qué manera lo íbamos a hacer. Me acuerdo que inclusive durante el rodaje recibimos algunas amenazas, fue complicado todo ese rodaje. Pero por otro lado fue enormemente placentero. ¿Dónde está Gaby, Alicia? Es terrible, ¿no es cierto? ¿Qué es terrible? No saber dónde está tu hija. Después a la peli le pasaron todas las cosas que le pasaron y fue enormemente valorada. Y a partir de ahí fue entre una montaña rusa, ¿no? Que terminó unos meses después And the winner con lo is del Oscar. The Official Story. Que también recuerdo llegar a Los Ángeles, estaba todo Hollywood para homenajearnos y esas cosas que no paraba de dar la mano a la historia del cine. Así que bueno, fue todo eso muy, muy potente. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. A lo largo de los años yo había escuchado muchas veces la historia de Tanguito. Siempre distinta, pero que siempre con algo en común, ¿no? Como el tipo que, de alguna manera, le puso un basta al sistema
y pagó todos los precios. Yo tenía como ganas de contar un poco la experiencia esta, ¿no? de los 70, 60, 70, qué había detrás de esa generación de jóvenes. Y bueno, me puse, por ende, a volcar mi interpretación de por qué esta leyenda seguía viva. Bueno, entre tantas cosas, esos fueron los motores que me pusieron en marcha para hacer Tango Feroz. Sí, yo sentía una película donde la música es una columna narrativa clave. No podemos hacerla en mono, tenemos que hacerla en estéreo, tenemos que tener una mezcla de primerísimo nivel. Me acuerdo que yo empecé a escribirme para hacer consultas de cómo grabar los musicales, de toda una serie de consultas que tenía muy técnicas de sonido. Empecé a escribirme con unos mixers que había conocido, que eran los mixers con los que habían trabajado con Kubrick, que habían trabajado con Spielberg, con Bertolucci, en los estudios Twickenham en Londres. Empecé a escribirme como consultas de cosas y los tipos me contestaban como si yo fuera un cliente. Independientemente de todo el tema del tratamiento del sonido, la banda sonora, la banda musical de la película, digamos, es una banda muy importante. No solo porque forma parte de la narración, sino, bueno, son canciones emblemáticas del rock argentino, casi todas ellas, salvo dos que fueron compuestas para la película. La verdad que uno ve en buenas condiciones de proyección, ve la peli y la sensación de vivo muy fuerte en la peli. Y vos pensás que ni siquiera es la voz de Fernán Mirás, la voz de Tanguito, es la voz de Ulises Butrón. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Sorpresivamente para todos y para nosotros, empezó así a agotar entradas desde la tarde del día de estreno. Y el éxito internacional del año era Jurassic Park. Y nosotros vendimos más entradas que Jurassic Park. El 1.700.000 y pico de entradas que vendió era una cifra inconcebible para el momento, por la realidad de lo que era el cine. Con un público que, por otro lado, no era el que iba a ver cine argentino. El cine argentino en esa época iba a ver un público mayor de 40 años, y acercamos un público, muchos de ellos que ni iban al cine, pero que cine argentino no habían visto más que por televisión. Tango Feroz fue para mí maravilloso también el trabajo con los actores, ¿no es cierto? Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Leonardo Sbaraglia. Yo tenía muchas ganas de volver a juntarnos. Volver a juntarnos de otra manera, contando otra cosa. Y ahí empecé a cranear lo que iba a ser Caballos Salvajes. Apúnteme a la cabeza, grite y dé órdenes a los gritos. ¿Por qué? Porque soy su rey. Yo no quiero ningún rey. ¿Cómo va a salir? Creo que si bien con el tono de una comedia de aventuras, ¿no? Eligiendo ese género, en realidad yo creo que es un diagnóstico muy feroz de la Argentina en el momento, donde había una Argentina, particularmente aquí en Capital, muy sintiendo que vivía una experiencia exitosa, que entrábamos al primer mundo, que taca. Y había un país real que se estaba partiendo en pedazos. En nombre de los muchos estafados de nuestro país, ¡que lo disfruten! ¿Cómo se desconocían de alguna manera el uno al otro, si bien eran simultáneos, ¿no es cierto? Parecían realidades paralelas. También yo creo que el rol que le pone a los medios como constructor de un relato, creo que tiene un montón de elementos que hoy son muy familiares, pero que eran absolutamente novedosos en la mirada de esa Argentina de ese momento. Si decide no nombrar a un abogado, le nombraré yo uno de ellos. Lo maté yo solo. ¿Quiere un vaso de agua? No podemos terminar con esto, la maté yo. Tómame declaración y déjeme firmar. ¿Qué quiere firmar? ¿Cuántas veces tengo que decírselo que la maté? ¿Solo? A mí hay un tema que siempre me preocupó, ya desde estudiante de cine, que tiene que ver con las voces del relato, etcétera, ¿no? Con cómo se construye un relato. Entonces, quería hacer una película que su centro fuera la estructura del relato.
A partir de ahí esta peli, Cenizas del Paraíso, que está estructurada desde los puntos de vista, que solo el único que puede juntar todas las partes es el espectador. O sea, la película de algún modo se centra en lo que el relato revela y lo que el relato oculta. El gran desafío que planteaba la película era un personaje protagónico, como el de Anamuro, que era el nombre del personaje, que era una chica de 22 años y que tenía que tener una serie de características. Tenía que ser muy bella, tenía que ser muy sexy, tenía que ser una actriz extraordinaria, tenía que tener una enorme sensibilidad. Pregunte, señor juez. Y bueno, fue empezar a hacer un casting enorme hasta dar con Leticia Wredick. Y yo creo que lo que hizo Leticia en Cenizas del Paraíso es extraordinario. O sea, yo en general siento que le debo gran parte de mis películas a los actores que estuvieron en ellas, ¿no? Que sin ellos las películas serían mucho menos. Después de Cenizas del Paraíso, Oscar Kramer me ofrece la novela Plata Quemada de Ricardo Piglia. Lo convoqué a Marcelo Figueras para el guión. De algún modo lo que nosotros nos centramos, lo que cuenta el mayor tramo de la película, en la novela son unos pocos párrafos, que es ese encierro en Montevideo, ¿no? La clandestinidad. Y por otro lado, con esta doble condición de marginalidad de los protagonistas, ¿no es cierto? Marginales por delincuentes, marginales por homosexuales. Los veía como, de algún modo, como héroes trágicos, en el sentido de que van hacia el fuego, van a quemarse y no pueden parar en su camino. La verdad es que, por otro lado, una película de producción compleja, ese tiroteo final muy largo, que fue filmado como en 6 locaciones distintas, y todo eso, bueno, había que tener una planificación muy certera de la película, una película que exigía una enorme planificación. ¡Cállate, Cristo! Yo estoy muy orgulloso de Plata Quemada. A mí me gusta, me sigue gustando, a pesar de los años que pasaron, me sigue gustando mucho, ¿no? Tuvo un recorrido enorme por todos lados, por toda clase de festivales. Me acuerdo que ese año, en el 2001, que se estrenó en Estados Unidos, muchos medios la eligieron entre las 5 mejores estrenos del año. Inclusive se me cierra como un círculo en Plata Quemada, en el sentido de que cuando salí de ver El Conformista, decidí anotar a estudiar cine. Y cuando se estrena en Estados Unidos, un crítico, creo que era el Los Angeles Times, termina su crítica diciendo que para encontrar una película que reformula el modo de contar visualmente una historia del modo que lo hace Plata Quemada, hay que remontarse al Conformista. Así que de algún modo uno sentía que, bueno, que algo ahí se caprichosamente, pero se cerraba. Mientras estábamos trabajando con Marcelo Figueras en el guión de Plata Quemada, recuerdo que yo le contaba una idea que tenía de un chico cuyos padres habían tenido que pasar a la clandestinidad y que crecía durante la dictadura con su abuela. Terminamos Plata Quemada y con Marcelo nos pusimos a darle vuelta a esa idea y no la encontrábamos. Y de pronto un día, que hoy parece de un nivel de obviedad, que decimos, no estamos queriendo arrancar la historia donde en realidad termina. No vale la pena contar justamente lo previo, el periodo último con sus padres. Yo no quiero ir a lo de tus amigos. ¿Qué voy a hacer ahí? Me voy a aburrir. Entonces déjame acá y después me pasan a buscar por lo de Bertuccio. No. Déjame acá, te dije, después me pasan a buscar. ¿Te volviste loco vos? Déjame acá. No, señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siga, señora, siga. Hagamos otra película sobre la clandestinidad, pero allí donde
todo era negro en Plata Quemada. Llenemos-lo de luz. En Kamchatka. Y era eso, ¿no? Contar la dictadura sin mostrarla. La dictadura está permanentemente en off, fuera de cuadro. Pero nada de lo que hacen los personajes es comprensible sin ese fuera de cuadro. ¿Lo hacéis por algo en concreto? No sé, para probar nuestra paciencia, porque si es así, yo lo relleno por tercera vez y todo bien. Mira, no entiendo por qué te molesta tanto. No sé, me parece a mí que con una actitud tan poco flexible, pues... Lo digo por ti. No es mi problema. Es increíble. Tengo que rellenar un formulario ni sé cuántas veces y resulta que el inflexible... Ya está, compañero, ya está. Ya has dejado claro que tú no te rebajas. Deja que nos rebajemos el resto, si nos apetece. Después de Kamchatka vienen El método y La viuda de los jueves, ¿no? Yo creo que ambas películas conforman como un díptico. De alguna manera, ambas películas hablan del mismo tipo de personajes, de los ejecutores de las políticas del neoliberalismo. Los tipos sin los cuales esas políticas no tienen manera de ser aplicadas. Por lo cual se sienten, mientras las aplican, se sienten socios del poder. Y ambas películas cuentan el momento en que descubren que son tan prescindibles como los 5.000 operarios de esa fábrica que cerramos para que la coma cierre mejor. Una, El método, lo cuenta en la esfera de lo público, digamos, de lo profesional. Y La viuda de los jueves, por el contrario, lo hace a partir de lo privado. Ambas conforman dos universos cerrados, una las oficinas de una empresa, otra un barrio cerrado, un country. Está muy afectada, imagínate. ¿Yo qué tengo que ver? Vos sabés cómo son las mujeres, mezclan todo, Tano. ¿Esto qué es por lo de seguro? Con el favor que le hice, Sergio. Que no me toques porque te cago a trompadas. Ustedes se fueron a Europa con la guita de seguro de la vieja. ¿Qué, ahora el buitre soy yo? Tano. ¿Nadie quiere pagar el costo de vivir así? ¿Por qué se creen que lo que tienen lo tienen porque les cayó del cielo? Porque por gracia divina. ¿Qué están limpios ustedes? ¿Que andan señalando gente con el dedito? Ustedes están hasta acá, como yo. Hasta acá están. Y donde el off también es determinante de las acciones de los personajes. En El método, el off es una gran manifestación que ha copado Madrid un día que hay un hipotético encuentro entre el Banco Mundial y el FMI. Y en Las viudas de los jueves, el off es la crisis argentina del 2001. Yo en ese sentido las siento dos películas absolutamente conectadas, que se pueden ver con total independencia, pero que de algún modo se complementan y se suman sus sentidos. ¿Vive aquí Felisandro? Aquí no vive nadie con ese nombre. Es que es mi padre. Después de Las viudas de los jueves viene Ismael. Vuelvo a rodar en España, ya El método lo había rodado en España. Es una película netamente española con participaciones minoritarias de Francia y de Italia. Ya las nuevas corrientes migratorias que tenían que ver hasta con las propias necesidades económicas de Europa y consecuencias de acciones previas, estaban cambiando el paisaje social. Ismael no es una historia que uno podría decir explora esta nueva conformación social, pero está parada en eso. Está parada en eso. Y desde ahí miran, con estos desacomodos, estas dificultades para integrarnos, para entendernos, para aceptarnos, es donde está centrada la historia. No se confundan. Someday, when I'm awfully low, No fuertes un pelo, te lo juro por Dios que te arranco la cabeza. Te voy a enseñar. ¿A qué? A ser padre. Yo hago cine por infinidad de razones, pero yo creo que la central que me llevó a hacer cine fue que hubo películas que sentí en su momento que me tocaron el alma, ¿no? que me ayudaron a vivir, me ayudaron a entenderme, me ayudaron a pasar cosas duras, etc. Mi fantasía
cada vez que encaro una película, cada vez que la hago, es que a alguien en el mundo esa película que estoy haciendo le provoque algo así. Que sienta que la película, hay un ser humano que busca contacto con el que la está mirando. Si eso se produce, es sublime. Jamás me enteraré, por otro lado. Porque estas son experiencias absolutamente íntimas. Pero bueno, es la fantasía, es la botella al mar que tiro cada película.